está Carolina, que ahorita se las presento, una persona fundamental en la reunión de hoy. Agradecerles sobre todo pues por la confianza, muy contentos de haber podido conformar este grupo. En ese momento tenemos ya 13 familias confirmadas, listas ya con su primer pago de inscripción. La verdad nos alegra bastante haber podido conformarlo y pues según como el cronograma que tenemos, una vez teníamos el grupo conformado, la importancia de tener la segunda reunión, aunque en realidad es la tercera porque pues hicimos dos primeras, pero esta reunión es fundamental porque es el tema de visas. Es una reunión familias compleja, es una reunión un poco larguita, con mucha información. Em, Vamos a tener la oportunidad de tener la grabación, por ende, eso nos facilita mucho para ustedes puedan volver a la reunión más adelante por si necesitan aclarar alguna información o de pronto algo que no les quedó muy claro. Y para las familias que no se nos han logrado conectar, pues también que puedan tener el link de la reunión a la mano. Em, Hoy hay dos temas fundamentales. El primero es todo el tema de la documentación para la visa. En ese tema nos va a acompañar Carolina Montoya, una persona con muchísima experiencia ya en el tema de visas. Y la otra parte, que es la que les voy a hablar ya, corresponde al tema de pagos, tanto del depósito del tiquete como lo que corresponde al depósito de la colegiatura, que son como los dos siguientes pagos que se nos vienen a continuación. Ustedes van a recibir un comunicado que lo vamos a estar proyectando. Ya Carolina, si de pronto me ayudas a proyectarlo, es el comunicado que nos va a acompañar en la reunión de hoy, va a ser nuestra guía, nuestra ruta. Una vez terminada la reunión, seguramente se lo compartimos a Viviana para que ella le dé una última revisadita, le organice con los logos del colegio y ya se los pueda compartir a ustedes eh, en el transcurso del día de mañana. Entonces, eh, antes de hablar del pago de la colegiatura, les quiero mencionar el tema del tiquete. ¿Cómo estamos con los temas del tiquete? El tema del tiquete está un poquitico complejo, sin embargo, pues hemos avanzado bastante tanto con Avianca como con Ercana, que serán una de esas dos aerolíneas en la que estaremos utilizando, porque está complejo, por lo que sabíamos que iba a estar complejo, que es tema mundial. Están bastante saturadas, con muchos pedidos. Entonces, el tema de los grupos, digamos que están siendo muy estrictos, muy exigentes, porque es obviamente temporada altísima, una demanda bastante alta. Entonces, esperamos tener la cotización finalmente la otra semana, ya con su itinerario y sus trayectos, y de una vez, pues como les digo, definido el tema de la aerolínea. Entonces van a recibir un comunicado la próxima semana con toda esa información del tiquete aéreo. Em, el depósito son 700.000 pesos. Ahí les va a llegar la información a qué cuenta deben consignar. Es la cuenta de la agencia de viajes encargada de los trayectos. Ese dinero va directamente a ellos. Ellos recogen los dineros y se los entregan a la aerolínea como depósito del tiquete. ¿Para qué nos sirve ese depósito? Es justamente para que nos guarden la tarifa, nos guarden las sillas hasta más o menos el mes de abril, que es cuando tendríamos que estar pagando el saldo del tiquete. Entonces eso nos permite de aquí hasta abril hacer trámites de visa, como les digo, congelar todo el tema de tarifa aérea. Si no está congelado el tema de impuestos gubernamentales, eso sí, si hay algún alza, obviamente se va a ver reflejado más adelante, pero la tarifa aérea como tal prácticamente queda congelada. Estamos rondando más o menos un valor de unos 4.500.000, es como a lo que le estamos apuntando, esperamos pues mantenernos por ahí. Como les digo, los 700.000 pesos que ustedes van a entregar son abonables al valor del tiquete, no es un costo adicional, hace parte del valor del tiquete y que como les digo, la otra semana van a estar recibiendo la comunicación por parte de la agencia una vez ya tengamos el itinerario y la tarifa confirmada. Entonces, ese sería el siguiente pago.
Creo que lo tenemos hasta el 7 de noviembre. Sí les pido como mucha puntualidad porque las aerolíneas sí son bastante exigentes. Digamos que nosotros como organizadores del programa podemos ser un poquito, hay veces, laxos con las fechas de pago y entendemos hay veces que a alguna familia se le pueda presentar una situación, pero las aerolíneas no. Ellos sí son muy estrictos con las fechas. Si no se pagan las fechas que corresponde, pues nos pueden cancelar la reserva y habría que pedir una nueva, lo cual seguramente tendrá una tarifa distinta. Entonces, sí, en el tema de los tiquetes, les pedimos mucha puntualidad con los pagos porque pues finalmente es un tercero, nosotros no tenemos nada que ver con la aerolínea y ellos son muy estrictos con sus políticas de pago. ¿Listo? Entonces, hacer mucho énfasis en el tema del depósito del tiquete para que más o menos se presupuesten de aquí a la otra semana, perdón, al 7 de noviembre, más o menos 700.000 pesos, que es lo que se debe pagar y que es abonable a la totalidad del tiquete. Entonces, ahora sí, Caro, me proyectas por favor la circular, porque entonces vamos a hablar del segundo pago, que es el depósito de la colegiatura. Ustedes ya hicieron un pago de inscripción em, correspondiente al 420 dólares canadienses. Ya ese pago fue recibido. Eh, Tenemos ahora lo que nos lleva al depósito de la colegiatura, que son 1.000 dólares canadienses. Entonces, este pago lo tenemos para finales del mes de noviembre, o sea que tenemos un tiempo prudente para realizar esta transferencia. Ya ahorita, Carolina, cuando les empiece a hablar de la circular en completo, van a ver que siempre tratamos de hablar de dos fechas, una fecha inicial de una documentación y otra segunda fecha que es la parte gruesa, que es la del viernes 28. Entonces, siempre van a ser esas dos fechas como en mente, 7 de noviembre, si mal no estoy, y viernes 28. Entonces, este pago hay dos opciones de realizarlo. La primera es directamente desde la cuenta de ustedes al colegio en Canadá. Ahí están los datos del colegio canadiense. Por transparencia o por tranquilidad o por X o Y motivo, cualquiera que sea, siempre está la opción de que ustedes giren directamente el dinero en Canadá, si se sienten más tranquilos. En fin. Es supremamente fácil, especialmente con Bancolombia. Bancolombia y Davivienda permiten hacer la transferencia en línea. Obviamente el dinero debe estar en la cuenta de ustedes. No hay que llevar los dólares al banco, no hay que llevar el efectivo al banco. Simplemente el dinero debe estar en pesos en la cuenta de ustedes y ya ustedes a través de la página de la sucursal virtual pueden inscribir la cuenta. Quienes deseen hacerlo por Bancolombia, nosotros tenemos un video guía, un video apoyo que les explica paso a paso cómo pueden inscribir la cuenta y luego cómo ingresar nuevamente para realizar la transferencia a Canadá. Eso tiene un costo bancario que son como 135.000 pesos en este momento. Es el costo que cobra pues el banco canadiense, perdón, el banco colombiano y el banco canadiense por la transferencia al exterior. Entonces, para que también lo tengan presente al momento de hacer el giro. Em, Está la segunda opción, que es la misma que se manejó con el pago de la inscripción, que es el pagar el valor equivalente de 2.950.000 pesos. Es un valor estimado que se les da. Ahí está la cuenta, es la misma cuenta en Colombia donde hicieron el pago de la inscripción y en este caso lo que hacemos es lo mismo, reunimos el pago de varias familias y hacemos una sola transferencia por 5 o 6 familias directamente al colegio canadiense y entre todas las familias nos repartimos los costos de transferencia. Entonces, es la misma forma de lo que se realizó el pago de la inscripción. Esteban, yo voy a pagar, no sé, el miércoles de la otra semana y yo me meto acá a Google y me parece que la tasa está en 3 millones, entonces te pago 3 millones. No, siempre por favor mantener el mismo valor de 2.950.000, porque así lo que hacemos es que alineamos a todo el grupo en el mismo valor y ya al momento de hacer el giro a Canadá es cuando finalmente sabemos
¿A cuánto nos equivalieron esos 2.950.000 pesos? Si logramos girar más de $1.000, perfecto, se giran y quedará ese saldo a favor de ustedes si se giraron 10, 15, 20 o $30, o si quedó faltando esos mismos 10, 15 o $20, pues se hará el ajuste más adelante con el saldo de la colegiatura. Entonces, esto con respecto pues al pago del depósito, como les digo, tenemos hasta el viernes 28 de noviembre. Se les está dando un tiempo suficiente, se tuvo en cuenta la quincena. eh, ¿Por qué se los digo? Porque por allá el jueves 27 suele pasar que las familias me dicen, Esteban, ¿cuál es la fecha límite? La fecha límite es el 28. No, sí, pero ¿cuál es el último plazo? No, no hay último. El último es el viernes 28 de noviembre. Entonces, por favor, para lo que lo tengan muy presente. Esteban, ¿la puedo hacer antes del viernes 28? ¿La pueden hacer mañana, pasado mañana? eh, en cualquier momento pueden realizar la transferencia a Canadá. Si nos van a pagar a nosotros, también la pueden hacer mañana o pasado mañana, pero solo hasta que nosotros podamos juntar un grupito, siquiera de unos 5 o 6 familias, porque no tiene sentido de que ustedes nos transfieran a nosotros y que nosotros hagamos una transferencia solo para una familia, pues porque pues, los gastos de transferencia los va a asumir una sola familia. Entonces siempre tratamos de juntar siquiera unos 4 o 5 pagos para que entre esas 4 o 5 familias podernos repartir los gastos y pues que haya realmente como un ahorro para ustedes. Entonces, si ustedes nos transfieren mañana, tengan en cuenta que ese dinero se va a quedar ahí en stand-by más o menos hasta que juntemos unas 5 o 6 familias, para que lo tengan pues también presente. Pero si quieren hacer el giro a Canadá, aprovechando que las tasas están bajitas, la verdad, el programa en este momento creo que puede estar por ahí por unos 500.000 pesos o 1.000.000 de pesos por debajo de lo que inicialmente planteamos, simplemente porque las tasas han bajado, entonces esperamos mantener, que se puedan mantener esas tasas porque realmente son muy atractivas para este tipo de programas. Entonces, si ustedes tienen el dinero, cuentan con él y ven que por la relación con Estados Unidos ese dólar arrancó para arriba, pues tranquilamente pueden hacer el giro, no hay ningún problema, no tienen que esperar hasta el viernes 28 de noviembre. Entonces, esta es como la parte de pagos. Hay otro pago que corresponde a los derechos consulares. Yo ese pago se lo voy a dejar para que Carolina se los explique, eh, para que haya pues como un contexto de a qué corresponde ese pago. Eh, entonces, voy a dejarlos con Carolina Montoya para que la reunión no se nos haga muy larga. Ella se va a presentar, no voy a hablar mucho de ella para que ella les cuente quién es y pues al final siempre dejamos como un espacio amplio para sus inquietudes. Siempre les pedimos que si hay una inquietud durante la reunión, por favor no la anoten o la hagan en el chat para no estar interrumpiendo, para que la reunión pues sea fluida y porque a veces lo que ustedes van a preguntar es algo que vamos a decir más adelante. Entonces siempre les pedimos anotar las preguntas, al final abrimos un espacio, levantamos la manito y atendemos cualquier tipo de inquietudes que puedan haber con respecto a la reunión de hoy. Entonces los dejo con Carolina. Buenas noches, Carito. Adelante. Y ya al final yo vuelvo para hablar del tema de inquietudes. Muchas gracias, Esteban. Muy buenas noches para todos, las directivas del colegio, los padres de familia que nos acompañan y pues el equipo de trabajo de Óptima. Bueno, mi nombre es Carolina Montoya, llevo aproximadamente unos 11, 12 años trabajando con el tema de visas, con los grupos de los colegios. Si bien Canadá es una de las visas más complejas, ¿sí? Canadá es una embajada un poco compleja. Sin embargo, siempre y cuando sigamos muy al pie de la letra todos los requisitos que se les piden, cumplamos con las fechas, sobre todo porque pues ahorita nuestra mayor preocupación es el tema del mundial, que la embajada esté un poco saturada de solicitudes de visa. Entonces, sí es muy importante cumplir con las fechas para que no vayamos a tener retrasos en el trámite. Realmente esto no se hace en grupo, ¿sí? Las solicitudes en la embajada canadiense las estudian individualmente, sin embargo, tratamos siempre de presentarlas cuando son los grupos, presentarlas al mismo tiempo
porque generalmente como llegan agrupadas, logran de todas formas los cónsules a veces notar que son los grupos de los colegios, ellos ya conocen muy bien pues los programas y pues también el proceso es un poco más rápido. Adicionalmente pues van a llevar todos los soportes tanto del colegio canadiense que nos emite una carta donde va pues toda la información importante del programa o un listado completo de los estudiantes, el colegio, qué van a hacer y pues también se les adjunta una carta, pues una certificación y una carta de participación al programa del colegio acá en Colombia. Entonces, de esas dos cartas nos encargamos nosotros, ya ustedes se encargan de los documentos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Entonces, les voy a compartir lo que va a ser el comunicado de requisitos de visa y pagos, que es el mismo donde van a encontrar los pagos de los cuales acaba de hablar Esteban. Entonces, aquí van a encontrar todo el proceso, las fechas, absolutamente todos los requisitos que nos pide la embajada, cómo los vamos a presentar. Inicialmente vamos a tener dos paquetes de documentos. El primero va a ser, digamos, como un paquete de documentos de inscripción, que va a ser un formulario que les va a llegar a ustedes con esta circular en formato Word, para que por favor lo diligencien en formato Word. Voy a mostrárselos acá para que se relacionen un poco con este formato. Es un formato muy sencillo. Viene en Word, por favor diligencienlo a computador con todos los espacios. Si hay algún espacio que no corresponde, pues que no aplique a su caso, no sé, por ejemplo, posee otra nacionalidad, escribimos NA. Lo importante es que no se deje ningún espacio en blanco porque pues me da a mí a pensar que omitieron la pregunta. Entonces, si no aplica, simplemente escribimos NA, que es no aplica. Va a ir toda la información del solicitante, que en este caso pues es el estudiante, direcciones completas, teléfonos de papá, de mamá, correos electrónicos. Acá es información del colegio y después de los últimos 10 años en donde ha estado estudiando los menores. Y pues unas preguntas básicas de salud y migratorias, acá es muy importante y se las resaltamos en negro. Si han tenido algún tema migratorio, ya sea con Canadá o con cualquier otro país, o si pues han tenido por el contrario una negación de visa, que de pronto muchas veces escucho casos como que estaba en Estados Unidos y no es muy clara la frontera con Canadá y nos paró un policía, nos dieron una carta. Digamos que cualquier tipo de tema migratorio que hayan tenido, sobre todo el menor, si el menor ha tenido negación de visa, si uno de los papás vive en otro país, ya sea Estados Unidos, sea Canadá, cualquiera que sea el país, es muy importante saber en dónde se encuentran estos padres y cuál es su estatus migratorio si no viven en Colombia. Em, alguna vez tuvimos un caso de una visa negada porque a una niña se presentó para la visa de Estados Unidos, se la negaron, pero después se volvió a presentar y se la aprobaron. Entonces la mamá, pues no por ocultar nada, sino que pensó que después de esta negación, pues ya se borraba del historial migratorio, se borraba esta primera negación y como ya la tenía aprobada, pues no iba a haber ningún problema. Si este es el caso, siempre en los sistemas, las embajadas, todo queda, todos estos registros quedan. Si antes les han negado una visa y después se las aprobaron, igual hay que reportarlas en la medida de la posible, pues con la mayor información que se tenga, la fecha de negación, si les dieron el motivo, si no les dieron el motivo, pues no. Y sobre todo, a qué tipo de visa fue negada. Entonces, muy importante responder toda esta información y después van a encontrar información de papá, de mamá y de hermanos. En hermanos incluimos los hermanos medios también. Si tienen la información de los hermanos medios, la escribimos. Si no conocen de pronto dirección, fecha de nacimiento y les queda muy complicado conseguir los datos, por favor escribimos desconocido o no conozco, pues como que no les es posible conseguir la información.
El estado civil, la ocupación, en el caso de padre o madre que hayan fallecido, igual se escribe la información y acá en donde dice ocupación o dirección, pues van a escribir fallecido. Básicamente ese es todo el formulario. Este se llama el formulario de inscripción. No es más, no se van a demorar más de 10 minutos, yo creo, resolviendo o diligenciando este formulario. Listo. Después de que lo tienen diligenciado, entonces van a enviar a mi correo a lo largo de todo el documento, van a encontrar mi correo electrónico visascarolina@optimointernacional.com, así como mi teléfono. Entonces van a enviar el formulario diligenciado con la página biográfica del pasaporte, que es esta página donde está la foto, el nombre, nacionalidad, fecha de vencimiento, fecha en que fue expedido. Esa paginita es la que me van a enviar con tarjeta de identidad del menor por ambas caras y cédulas de papá y mamá por ambas caras. Este es nuestro primer paquete. Son 4 documentos: formulario de inscripción diligenciado, página biográfica del pasaporte, tarjeta de identidad del menor y cédulas de papá y mamá. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Hasta el 7 de noviembre para enviarlo. Sin embargo, si antes de esta fecha ya lo tienen diligenciado, me lo pueden enviar antes, pero digamos que plazo máximo 7 de noviembre. Em, con esta información voy a hacerles llegar unos documentos que requieren firma y autenticación de firma. Entonces, si no los recibo, es muy difícil podérselos enviar y que digamos que retrasa un poco el trámite. Adicionalmente, con estos documentos vamos a solicitar las cartas a Canadá y un documento de custodia que también nos pide la embajada. Entonces, por favor, sean muy juiciosos con este paso porque a veces los papás se lo saltan y em, es más demorado el tema. Entonces, después de esta fecha, vamos a tener una segunda fecha, que es el viernes 28, que como lo decía Esteban, coincide con el pago que ustedes van a tener que hacer de la colegiatura. Entonces, tratamos siempre de que estas fechas queden unidas para que no vayan a tener como revuelto de fechas y puedan como más decir, listo, esta fecha tengo que mandar todos los documentos y adicionalmente tengo que tener ya el soporte del pago al 28 de noviembre para enviar el soporte del pago de colegiatura. Entonces, toda la documentación la vamos a necesitar digital en formato PDF. Em, Les pido el favor que revisen muy bien los documentos una vez los tengan escaneados o tengan las imágenes de los documentos, que salgan completas, que tengan muy buena calidad de imagen, que a veces me llegan las imágenes muy pequeñas y al ampliarlas se ve borrosa la información. Necesitamos que toda la información sea muy legible, que se vea muy clara. em, y pues yo voy a ser, digamos, como el colador de los documentos. Se revisan muy bien. Si veo que algo no está en orden, voy a ser un poco cansona y pedírselos de nuevo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cada documento, es decir, cada requisito va a ser un archivo. No es que ustedes van a coger todos los documentos y con todos los documentos van a hacer un solo archivo, no. Va a tener cada documento un archivo por separado y es muy importante que cada archivo venga nombrado. Entonces, por ejemplo, un archivo va a ser el pasaporte del estudiante. Muy importante revisar pasaportes. Si ya el menor o la menor tienen pasaporte, revisar que esté vigente mínimo a diciembre del 2026, porque el pasaporte debe tener mínimo 6 meses de vigencia a partir de la fecha del viaje. Entonces, revisemos por favor pasaportes. Si no han solicitado aún pasaporte, para que hagan el trámite de solicitud de pasaporte o por el contrario, de renovación de pasaporte lo más pronto posible. Mm, Inicialmente no vamos a requerir el pasaporte físico. El pasaporte se va a solicitar una vez ya la visa la hayan aprobado. Generalmente yo recibo esta información. Si la visa fue aprobada, la embajada emite una carta y yo les envío un correo con esta carta, con los documentos y con las instrucciones para que ustedes hagan el envío del pasaporte a una oficina que está acá en Bogotá.
Entonces, digamos que esa información en su momento se las voy a pedir. Pasaportes anteriores, tanto el pasaporte vigente como si tienen pasaportes anteriores, van a enviar una imagen de todos los sellos que estén estampados en las páginas del pasaporte y todas las visas que tengan, sean vigentes o sean vencidas. Absolutamente todos los sellos y todas las visas. Este es el historial migratorio de la persona y es súper importante reportarlo. Si de pronto el menor tiene alguna libreta de pasaporte extraviada o se la robaron en algún momento, es decir, no la tienen, entonces en la página de Migración Colombia pueden solicitar un certificado de movimiento migratorio. Digamos que toda esta información que yo les estoy dando, ustedes la van a encontrar aquí en el documento. Entonces se pide un certificado de movimiento migratorio, en la página hacen un pago y ellos aproximadamente en unos 5 días están enviando el certificado de movimiento migratorio de ese pasaporte, de las entradas y salidas del país. Bueno, visas y sellos, como les explicaba, la fotografía debe ser una foto reciente y debe tener todas estas especificaciones que se piden. Si no viene así, lo más seguro es que el sistema no la deja pasar, no la aprueba. Entonces, para que lo tengan en cuenta, debe ser reciente, máximo, si tienen una foto con estas especificaciones, máximo que tenga 6 meses de haberla tomado. Mm, la foto debe ser en archivo digital, debe ser tomada por una persona profesional, porque a veces me envían imágenes de fotos, digamos, tienen una foto física y a esa foto física le toman una foto con el celular. Entonces, esto no nos sirve, no nos la acepta el sistema. O por el contrario, ponen el niño o la niña, le dicen, párese en esta pared y yo le tomo la foto y me mandan la foto. O sea, se nota muy bien que uno no tiene las medidas, no tiene las condiciones, tiene que ser en fondo blanco, a color, con todas las medidas que vienen acá, que la frente despejada, que se vean las orejas. Bueno, aquí está toda esta información para que lo tengan en cuenta. Documentos de identidad de los padres, pues ustedes inicialmente me envían la cédula por ambas caras, entonces pues esa ya la tenemos. Si adicionalmente quieren adjuntar la página biográfica del pasaporte únicamente, no visas ni sellos de los papás de los pasaportes, sino única y exclusivamente página biográfica, me la pueden enviar. No es obligatorio que tengan un pasaporte. Si no tienen pasaporte, no tienen que ir a sacarlo los papás. Es únicamente si quieren adicional a la cédula, adjuntar la página biográfica del pasaporte, pueden hacerlo. Registro civil de nacimiento debe ser el registro civil que les entregan en notaría o en registraduría, porque ahora hay una opción de descargar un registro civil en línea, pero este registro civil no lo aceptan para este tipo de trámites porque no trae toda la información importante que mira la embajada, y es la de comprobar el parentesco de los papás con el menor. Como ellos viajan pues sin sus padres o sin sus tutores legales, entonces tienen que estar en conocimiento de que sí son los papás los que están, los que son los documentos y las autorizaciones y todo esto. Entonces, el registro civil adicionalmente debe venir completo con la parte al final del registro civil. Hay una parte que dice espacio para notas. Debe venir con ese espacio para notas y debe tener máximo pues como que lo hayan solicitado máximo hace un año, que esté en muy buen estado, que se vea toda la información. Es muy importante. Lo que estos documentos que les voy a mostrar, lo que es la custodia, la carta de autorización y la carta motivo, estos tres documentos son los que se les van a enviar una vez se reciba el primer documento, el primer paquete de documentos de inscripción. La custodia es un documento directamente de la embajada canadiense, viene en inglés, es un documento que pide la embajada para los menores que viajan sin sus custodios legales, sea papá, mamá o en el caso de que los menores tengan un custodio adicional, a veces le ceden las custodias a los abuelitos, a los tíos. Bueno, entonces
este documento lo que pide el gobierno canadiense es que los menores deben tener un custodio legal que sea una figura de representación, digamos, de los papás en territorio canadiense mientras se encuentren los menores allá. Entonces es como una especie de sesión de custodia, no es que ellos se vayan a quedar allá con sus niños, no, simplemente es como una figura de representación legal en el caso de que lleguen a requerirlo, ya sea que se le perdió el pasaporte al niño y tiene que ir a buscar, a conseguir uno allá en Canadá, en temporal, para que se pueda regresar, que cualquier tipo de situación que requiera, además va a ser una persona que va a velar tanto por los derechos como los deberes de los menores en territorio canadiense. En este caso, es un custodio que se asigna, que es una persona directamente del colegio. Em, para los niños es un hombre y es el dueño del colegio, y para las niñas es una profesora también del colegio, una persona que tienen asignada al colegio para tener la custodia de las niñas mientras se encuentra allá y de los niños. Entonces, se les envían estos tres documentos con instrucciones de firma y autenticación de firma. ¿Quiénes firman la custodia y la carta de autorización? Aquellos que tienen la custodia legal del menor. Si, por ejemplo, a mamá o a papá se les ha sido otorgada legalmente la custodia a uno de los dos, entonces, si es la mamá, por ejemplo, solo lo firma la mamá, autentica su firma y envía el documento legal que acredita que ella es la custodia legal única y expresa del menor o de la menor, ya sea un documento que emite el ICBF o que dan también en los documentos de divorcio, queda ahí estipulado quién queda con la custodia del menor, o si también hay cesiones de patria potestad de algún menor, o si por el contrario alguno de los papás está fallecido, entonces envían como soporte el registro civil de defunción para mostrarle a la embajada porque solo uno está firmando. O en el caso de que, por ejemplo, algún abuelito, algún tío tenga la custodia legal del menor, pues la firma esta persona. Y se envía claramente el documento que acredita que esta persona es el custodio legal del menor. La carta de autorización de los padres también se las enviamos y en algunas notarías la confunden con la con el formato de autorización de salida del país. Son dos documentos diferentes. Si esto llega a ocurrir en el momento en que vayan a autenticar las firmas, entonces ustedes explican que con esta carta no van a salir del país, es simplemente una carta que pide la embajada canadiense para trámite de visa. Es una carta muy diferente al formato que maneja Migración Colombia. Adicionalmente, ese se les enviará un mes antes porque ese formato ya para la salida del país de los menores no puede estar autenticado con más de 30 días a partir de la fecha del viaje. Entonces son documentos diferentes que se van a usar para propósitos distintos. Entonces esta carta ya se las enviamos, es un formato que está listo. Solo deben diligenciar nombre de papá, nombre de la mamá, nombre del menor, firmas, autentican firmas y estuvo. Y la carta motivo es una carta que va en inglés, ya va redactada, lo único que tienen que hacer es como diligenciar espacios de papá o de mamá y del menor y firmar. Esta carta no tiene asterisco porque no requiere autenticación de firma. Sin embargo, en el momento en que yo les envío estos documentos, en las instrucciones se les informa dónde deben firmar, cómo deben firmar y qué debe ir autenticado. El contrato escolar no es el contrato que ustedes tienen con el Colegio de Villavicencio, sino les voy a mostrar, es esta página que van a encontrar aquí al final. Este es el contrato escolar, es el contrato escolar, digamos, con Academy Saint-Cécile en Canadá, con el colegio canadiense. En este contrato van a encontrar las condiciones de reembolso en el caso de retiro del programa. Solo deben diligenciar los espacios, nombre de papá, de mamá, del menor y diligenciar acá. No tienen que autenticar firmas, no es obligatorio que los dos firmen, con que firme uno de los dos es suficiente, pero sí, por favor, envíelo porque muchas veces me toca pedirlo porque lo pasan y no lo envían. Em, y
el contrato escolar y bueno, la tarjeta de identidad que ustedes inicialmente le envían. Digamos que estos primeros documentos son como los documentos del solicitante. Ahora vamos a hablar del tema pesado, que es el de el responsable de los gastos del viaje. Entonces, ¿quién puede ser responsable de los gastos del viaje? Puede ser papá, mamá o un familiar cercano, porque tenemos que demostrar el parentesco del menor con este familiar. Entonces, entre más lejano sea el parentesco, más registros civiles vamos a tener que mostrar y se vuelve un poco complicado. Entonces, digamos, ¿quiénes pueden ser? Abuelos, tíos, hermanos. Yo diría que hasta ahí. Entonces, en el caso, si es, por ejemplo, la abuelita materna, entonces vamos a presentar el registro civil de la mamá del menor, que ahí dice que esta señora que está presentando los documentos financieros es la mamá, es la abuelita del menor, o sea, la mamá de la mamá, pues por decirlo así. Y también puede ser una empresa, pero esta empresa puede ser únicamente que sean dueños los padres de familia, papá o mamá. No es como que yo le digo al vecino, venga, présteme los papeles de su empresa para yo aquí pedir la visa de mi hijo. No, tiene que ser que en la Cámara de Comercio aparezca que papá o mamá son los representantes legales, dueños de la empresa, con tantas acciones, etcétera. ¿Vale? ¿De qué depende que sea uno de los papás o que presenten solo los documentos de uno? O a veces hay papás que se soportan, digamos, que presentan los documentos del papá y los de la abuelita para mostrar un mayor soporte financiero de los gastos del viaje. Sí, entonces, si ven que con solo los documentos financieros del papá o de la mamá es suficiente de uno de los dos, no tienen que enviarlos de los dos, solo el de uno. Si por el contrario bien que van a tener mayor soporte financiero presentando los documentos de los dos o apoyándose en un familiar, entonces pues presentan los de todos, pues. ¿Qué tenemos que mostrarle a la embajada? A la embajada debemos mostrarles mínimo entre 13, 15 millones de pesos disponibles. Disponibles es en ahorros. Entonces, inicialmente vamos a hablar como de las pruebas de ingreso, porque también pues ellos necesitan unas pruebas de ingreso. En el caso de empleados, una certificación laboral emitida por el empleador con papelería de la empresa, donde pues esté toda la información de cargo, salario, tiempo de servicio y que la fecha de expedición no tenga preferiblemente más de un mes. Y en el caso de trabajadores independientes, entonces vamos a solicitar al contador una certificación de ingresos. Esta certificación de ingresos debe venir pues con toda la información de cuáles son los ingresos, el monto percibido mensualmente, cuál es la labor y cuánto tiempo lleva ejerciendo esta labor. Adicionalmente, en este caso de los trabajadores independientes, se debe adjuntar la cédula del contador y la tarjeta profesional del contador. Igualmente con una fecha de expedición no mayor a un mes preferiblemente. Y para aquellos que son pensionados, puede ser la resolución pensional completa o por el contrario, también las empresas pues, de pensiones emiten unos certificados de pensión, esos también se pueden presentar y el recibo de pago de los 3 últimos meses de la pensión. Ahora sí vamos a hablar de las pruebas de solvencia económica y liquidez del responsable de los gastos. En estos documentos aquí es donde va a revisar la embajada dónde está el dinero entre 13 y 15 millones de pesos, que si bien este no es el valor total del programa, ellos son conscientes que también el momento en que se presentan, pues ya han hecho unos giros y tienen unas separaciones de etiquete, de colegiatura, entonces por eso no vamos a presentar como tal un monto de la totalidad del programa, pero sí más o menos la mitad aproximadamente. Entonces son entre 13 y 15 millones en los extractos bancarios. Si yo no soy una persona que al final del mes dejo dinero disponible en mi cuenta de ahorros, igual es obligatorio presentar los extractos bancarios de los últimos 4 meses, que en este caso van a ser julio, agosto, septiembre y octubre. Si su banco es un banco que emite los extractos trimestrales,
Entonces vamos a presentar, que creo que si no estoy mal alcanza a entrar el último trimestre, que es el de julio, agosto y septiembre, por ejemplo, en Bancolombia, es el último trimestre. ¿Y qué hacemos? Que presentamos los movimientos de la cuenta de octubre y pedimos un certificado de saldo a la fecha, porque ya octubre no nos va a salir en el trimestre. Entonces, bajamos o descargamos los movimientos de ese mes y pedimos al banco un certificado de saldo a la fecha para poder cumplir con el requisito de los 4 meses. Ahora, ¿qué mira la embajada en los extractos bancarios? Uno, que los ingresos que estamos declarando tanto en la certificación laboral o en la certificación de ingresos emitida por el o realizada por el contador, sí sean válidos, porque a veces ellos miran y dicen, hay una embajada, por ejemplo, el Reino Unido siempre emite en su carta a veces he visto en cartas de negación que dice, usted me está reportando que sus ingresos son, ejemplo, de 2 millones de pesos y yo estoy viendo que usted está recibiendo más de 2 millones de pesos en su cuenta. O por el contrario, estoy viendo que usted está recibiendo menos de 2 millones de pesos en su cuenta. Entonces, por esto, los extractos bancarios son obligatorios. Adicionalmente, ¿qué revisan? Revisan el saldo disponible al final del mes. Para ellos, ese dinero que queda disponible al final del mes es la capacidad de ahorro que yo tengo. Pero si, por ejemplo, yo soy una persona que no voy a dejar en mi cuenta al final del mes nada, me queda al final del mes 50 pesos o 150.000 o etcétera, entonces porque prefiero abrir un CDT, porque prefiero invertir en una cuenta que me dé mayores rendimientos, porque prefiero, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a buscar otros documentos con los cuales podamos soportar ese monto que debemos mostrarle a la embajada. ¿Qué documentos pueden ser? Que los van a encontrar acá en otras inversiones. Como les decía, pueden ser CDTs, pueden ser acciones, pueden ser otra cuenta, una fiducuenta, o la cuenta de NU, o la cuenta de Lulo, que me da mayores rendimientos y ahí es donde ahorro. Puede ser ahorros en pensiones voluntarias, puede ser cesantías, puede ser ahorros en fondos de empleados, cualquier tipo de ahorros que muestre que tengo el soporte económico. ¿Vale? Mm, listo. Adicionalmente, entonces, si soy una persona que está obligada a declarar renta de acuerdo a mis ingresos, entonces vamos a presentar las declaraciones de renta de los últimos 2 años. En este caso sería 2023 y 2024. Si por el contrario yo no estoy obligada a declarar renta, entonces voy a pedirle a mi empleador que me dé el certificado de ingresos y retenciones. Si yo soy una persona que trabaja independiente, entonces le pido al contador que en esa certificación de ingresos que me haga, escriba que no estoy obligado a declarar renta, ¿vale? Y por último, certificado de tradición y libertad en el caso de tener inmuebles, única y exclusivamente bienes inmuebles, no tarjetas de propiedad de carros, de motos, de buses, de volquetas, única y exclusivamente bienes inmuebles. Si es una persona que vive de la renta y entonces yo tengo 6 inmuebles y vivo de la renta de estos inmuebles, no es obligatorio presentarlos todos, máximo con 3 es suficiente para que lo tengan en cuenta. El responsable económico diferente a los padres, ya sea un familiar o una empresa, igual va a presentar los mismos documentos. En el caso de la empresa, debe adicionar el certificado de Cámara de Comercio y una carta que ustedes van a encontrar acá, que dice que una carta dirigida a la Embajada de Canadá indicando que se hace cargo de los gastos. Nosotros ya manejamos unos formatos de cartas tanto para familiar como para empresa. Entonces, si este llega a ser el caso, por favor me escriben ya sea por WhatsApp o por correo electrónico, Carolina.
Mi mamá se va a hacer cargo de los gastos del viaje y es la que va a presentar los documentos. Por favor, me envías el formato de carta de responsabilidad de gastos. O por el contrario, mi empresa es la que se va a hacer cargo. Por favor, me envías la carta de responsabilidad de gastos. Esta carta de responsabilidad de gastos, en el caso de la empresa, deberá ir firmada por el representante legal y del familiar, pues por el familiar y deben autenticar firmas en notaría. De todas formas, si este es el caso, cuando yo les envíe el formato, vuelvo y les escribo quién debe firmar y que la firma debe ir autenticada. Esto es todo con respecto a los documentos. Y adicionalmente, entonces aquí más abajo, después de del pago del depósito de la colegiatura, vamos a encontrar el pago de los derechos consulares. ¿Cuál es la fecha límite? El mismo 28 de noviembre, que es la fecha límite para enviar los documentos. Entonces, con los documentos me envían el soporte del pago. O si hacen el pago antes, pues lo pueden enviar el soporte del pago antes a mi correo electrónico. Es una cuenta diferente a la de Bancolombia. Es la cuenta de Falabella. Aquí les pongo la llave, porque pues ahora con la llave es mucho más fácil para cuentas diferentes al banco. No tienen que ir hasta el banco Falabella, no tienen que tener la misma cuenta para que no les cobren más, pues hasta ahora, ¿no? Lo que se sabe hoy. Entonces, esta es la llave. También van a encontrar todos mis datos para el trámite. Este dinero no lo consignan a Esteban, a la cuenta de Esteban, porque pues yo soy quien hace directamente los pagos de los derechos consulares con mi tarjeta de crédito en la página de la embajada. Entonces, por eso va a una cuenta diferente. Temas importantes. Uno, las solicitudes se van a radicar por orden de llegada. Es decir, el primero que envió documentos completos es el primero que se radica, ¿vale? No nos vamos a poner a esperar a que todos completen documentos. Generalmente, como hay una fecha claramente de entrega, llegan muchos al tiempo y van entrando en filita y se van radicando así en el mismo, pues en orden, pero como en grupito. Pero si hay papás que se demoran mucho más, pues entonces claramente se van a presentar más tarde. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que muchas veces hacen estos grupos de WhatsApp, pues para estar como todos al tanto de todo, pero empiezan a llegar las respuestas y no les llegan al tiempo. Ay, que a mí me llegó, pero a mí no me ha llegado, pero sí pasa que llegan varias en el mismo día, pasan que unas se demoran más que otras, por lo que les digo, porque de pronto se demoraron más en entregar documentos o porque también a veces cayó la solicitud en un cónsul que es un poco más demorado en el estudio, entonces también pasa. Eh, Así como la embajada se puede demorar hasta 2 meses en darnos respuesta, puede que nos las dé antes, pero sí es importante, por favor, cumplir con el tiempo, porque, por ejemplo, ahorita tuvimos una niña en un colegio, por un colegio acá en Bogotá, que esta es la hora en que el colegio casi que va a regresar el grupo de Canadá y la visa de la niña no ha salido porque se presentó papeles muy tarde, muy tarde fue que presentó papeles casi un mes antes de del viaje, de la fecha del viaje. Entonces, ténganlo en cuenta que estamos haciendo el trámite con mucho tiempo para que no vayamos a incurrir en estas demoras. Y aprovechando pues que ahorita no es temporada muy alta en Canadá por el tema del invierno, entonces sí es un poquito más rápido. Ya después puede que se demore más, ¿vale? Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Aquí lo que les digo, los trámites de visa por fuera del grupo, pues es, uno, presenta mayor grado de dificultad, ya no nos hacemos responsables. Yo siempre les digo, miren, falta un mes para la fecha del viaje, es bajo su responsabilidad y su autorización, deben firmar una carta donde dicen que nos libran de cualquier responsabilidad en el caso de que uno no salga la visa a tiempo o nieguen la visa, pues también por la cercanía del viaje. Em, y pues adicionalmente, nosotros vamos saliendo de los grupos, pero también nos vamos ocupando con otros grupos. Entonces, muchas veces tenemos que dejar de hacer un trabajo porque pues esta sería, digamos, el que se presentó tarde, es el más urgente. Entonces, también
Aquí dice, lo hacemos bajo la responsabilidad de los aplicantes y pues dicho trámite va a tener un costo adicional. Entonces, para que tengamos también en cuenta las fechas, van a encontrar un cronograma de pagos para que ustedes tengan más fácil la información, pues como más resumida y en un solo sitio la información. Encuentran acá el cronograma de pagos, el depósito de etiquetes, derechos consulares, con otra vez datos de cuenta, hasta qué fecha tengo plazo de hacer los pagos, el depósito de la colegiatura, el saldo del tiquete, aquí les explica 60 días antes del viaje, saldos de colegiatura, día extra en Canadá. Bueno, ya encuentran ese cronograma ahí y los datos de contacto de nosotros están para el tema de visas conmigo, para el tema de colegiatura con Esteban o con Paula Restrepo, que también apoya el tema de la colegiatura. Y pues bueno, estamos siempre disponibles a responder sus inquietudes. Si a veces ténganos un poquito de paciencia, de pronto estamos en reunión, de pronto no podemos contestar en ese mismo instante. Yo a veces hago acompañamientos de grupos del Reino Unido o de otros colegios a tomas de biometría, entonces no en esos sitios no se puede usar el celular, entonces en cuanto pueda responder su inquietud o al correo electrónico lo voy a hacer. Los niños no toman biometría porque son menores de 14 años, entonces no necesitan tomar huellas y fotos, simplemente todo el trámite se hace en línea. ¿Vale? Ahora vamos a abrir un pequeño espacio para poder resolver todas las inquietudes que tengan, ya sea de colegiatura o pues de lo que veníamos hablando. Carolina, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches. Sí, señora. Buenas noches. Entonces, los menores no tienen entonces que desplazarse a Bogotá. No, no tienen que desplazarse a Bogotá. Una vez emitida la aprobación de la visa, entonces les envío la dirección y todos los datos para que envíen por correo el pasaporte y de ahí pues tienen que hacer un pago para que ellos les regresen por medio de DHL el pasaporte ya con la visa estampada. Entonces no necesitan tampoco, si son menores de 14 años, creo que no hay mayor, en este grupo no hay niños que ya hayan cumplido 14 años, entonces no necesitan desplazarse a Bogotá para el trámite. Gracias, Carolina. Hay una pregunta de Magnolia. No es claro el tema de los pasaportes anteriores. Si tenemos uno nuevo con la renovación de visa, el otro ya no es vigente. Ok, sí, el otro no es vigente, pero si lo han usado, es el movimiento migratorio, allí queda el historial migratorio de la persona. Si bien ya no se va a usar y no se va a usar para el viaje, las embajadas piden todos que se reporten todos los pasaportes que haya tenido la persona, sobre todo Canadá, y todos los sellos y visas que tengan, tanto vigentes como que ya no estén vigentes, ¿vale? Entonces sí se deben reportar todos los pasaportes que haya tenido el menor o la menor, pues, si es niña. Bueno, muchísimas gracias Carolina por toda la información. Las familias, invitarlas entonces a que nos levanten la manito si tienen alguna inquietud. Yo mientras tanto, mientras de pronto se les ocurre alguna pregunta, ahí en el chat también están escribiendo. Les recuerdo que más adelante tendremos otra siguiente reunión que es para hablar del tema de vestuario, formatos médicos, unas recomendaciones de equipaje, pagos de saldos. Entonces digamos que hoy la concentración es el tema de visas y tenemos una última reunión presencial previa a la salida del grupo, unas 2 semanitas antes de que salga el grupo. Ya ahí sí vamos hasta el colegio de manera presencial y ya les hablamos de temas más puntuales de la salida del grupo, punto de encuentro en el aeropuerto. Em, bueno, ya que me acuerdo, importante que tengan presente que el grupo saldría desde Bogotá, o sea, el tiquete como tal es desde Bogotá, entonces el punto de encuentro sería en Bogotá. Digamos que ya cada familia pues debe hacer el tema del traslado desde Villavicencio hasta Bogotá
Hablando con Viviana, tengo entendido que hay un tema de un derrumbe en la vía. Esperamos pues que de aquí a mitad de año sea un tema resuelto para que pues sea un trayecto más fácil. Entonces, en la última reunión hablamos de puntos de encuentro en el aeropuerto, la hora, el cronograma de llamadas, el cronograma de las actividades con el día a día del grupo allá en Canadá. Entonces, como ven, vamos transitando poco a poco y le vamos dando la prioridad a lo que corresponde en ese momento. Entonces, no sé si tengan más inquietudes. Sí, por acá hay eh, una pregunta en el chat. Dice, ¿ustedes nos envían un documento con toda esta información que nos dieron para que no se nos olvide nada? Sí, no, precisamente el documento que les mostramos era para que se fueran relacionando con él y este documento lo compartimos con el formulario de inscripción al colegio para que ellos pues pongan sus logos del colegio o lo que necesiten agregar y el colegio va a compartir con ustedes tanto el documento que les mostré como el formulario de inscripción. Correcto, buenas noches para todos y todas. Entonces, para recopilar, luego de la información, por supuesto, les haremos llegar el formato en mención. Entonces, para el 7 de noviembre tenemos el plazo para el depósito del tiquete correspondiente a 700.000 pesos, que serán consignados a la agencia de viajes para hacer los respectivos abonos. Y tenemos como fecha límite el 28 de noviembre para hacer tres cosas: la colegiatura, el pago de la colegiatura correspondiente a $1.000 canadienses, alrededor de 2.950.000. Hacer el pago de los derechos consulares correspondientes a 980.000 pesos, enviando copia a Carolina Montoya junto a la documentación, con plazo máximo de 28 de noviembre, ¿correcto? Sí, y antes de eso, para el 7 de noviembre, también tenemos, ¿te acuerdas? Los primeros documentos para la inscripción, que era el formulario de inscripción con el pasaporte, la página biográfica del pasaporte y documentos de identidad del menor y de papás. sí, entonces, como anexándome al resumen que hace Viviana, por eso les hablábamos de dos fechas importantes. Entonces, la del 7 de noviembre, como ya les dijo Viviana, pago el depósito del tiquete y la primera carpetica que les acaba de mencionar Carolina, que es el formulario, con esa primera información que se le solicita. Y el 28 de noviembre son los dos pagos de depósito y derechos consulares y ya la parte gruesa de la documentación. Entonces, como ven, tratamos de, aunque es mucha información, pues tratamos de canalizarla al menos como en dos fechas. Igual al final, pues también está el cronograma de pagos que sé que les ayuda y también pues la importancia de que la reunión está quedando grabada para que cualquier duda ustedes puedan volver a ella. Y además también están los datos tanto de Carolina como los míos, como de Paula. Entonces, como ven, digamos que hay un equipo robusto de trabajo para poderlos atender. No sé si tengan alguna otra inquietud que quieran hacer, alguna otra pregunta. Como les dijo Carolina, pues siempre nos pueden contactar a través de WhatsApp o correo electrónico. Si de pronto no le contestamos, como les decía a ella, nos dejan el mensajito por WhatsApp, que nosotros una vez nos desocupamos, pues empezamos como a darle respuesta a cada una de esas inquietudes que tengamos pendientes. Em, y no es más, no sé si entonces Viviana que nos cierre la reunión. Como les digo, estar muy atentos a los comunicados que se van a enviar, especialmente el de etiquetes, que la agencia quedó de darme respuesta mañana. Nosotros mañana revisamos la propuesta, miramos eh, cuál entre Ercana y Avianca, cuál puede ser mejor. Seguramente va a ser Ercana la decisión que tomamos porque Avianca está muy, muy compleja por temas de mundial, están con muchas restricciones, entonces seguramente va a ser Ercana. eh, Yo quería pedirte ese favor, si están de acuerdo. Si pudiera ser, sé que Air Canada incluso incluye maleta de equipaje, bodega. Avianca tal vez no, o lo cobre adicional, o no sé si dentro de la tarifa ya está incluido ese equipaje en bodega. las dos aerolíneas, cuando nosotros pedimos tarifas para este tipo de viajes, siempre pedimos una maleta como equipaje de bodega, siempre. Entonces, digamos que las dos van a estar
las condiciones de las dos van a ser prácticamente las mismas. ¿Qué puede variar? Tema de horario y tema de tarifa. Esas es como las variaciones que podrían tener, pues más allá del servicio, más allá pues de la silla o algo así, pero digamos que en las generalidades ellos van con las mismas características que su equipaje de mano de 10 kilos y su equipaje de 23 kilos de bodega. Como te digo, el tema es que Canadá, perdón, Avianca con grupos en fechas de mundial están, mejor dicho, ni te digo. Entonces, Air Canada está un poquito más flexible, por lo que creemos que sería pues como la alternativa, como el plan A sería Air Canada. Como les digo, la otra semana les mandamos a ustedes la propuesta ya definida para que ustedes puedan proceder pues con el depósito. Entonces, de parte nuestra, agradecerles a ustedes por la compañía, por quedarse hasta el final. De pronto alguna familia que entró tarde, les mencionamos que va a quedar la reunión grabada o quedó grabada. Viviana les va a estar compartiendo seguramente el link para que ustedes puedan ingresar. También de pronto compartírselo si alguna familia no alcanzó a entrar. Y bueno, pues tanto Carolina como yo, como Paula, que no nos puede acompañar, seguiremos pues al frente y acompañarnos en este proceso. Y cualquier inquietud, con muchísimo gusto. De parte mía, que tengan una feliz noche. Gracias a Viviana, por ahí también vi a Oscar que se conectó. Agradecerles también a ustedes por el apoyo que nos han brindado en este proceso, por la confianza. Y bueno, quedamos súper atentos a ustedes y que tengan una feliz noche. Buenas noches, gracias para todos y gracias Buenas noches, muchas por el gracias. tiempo y la disposición. Estamos en estrecho contacto. Gracias, Carolina y Esther. Con mucho gusto. Feliz noche para todos. Con mucho gusto, feliz noche.